Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez y en esta oportunidad vamos a estar analizando la situación del comercio exterior de la carne de pollo paraguaya. El pollo, un alimento que está en nuestras mesas todos los días, pero que también sale al mercado internacional. Vamos a observar la progresión, el salto espectacular que han dado las exportaciones paraguayas desde el 2016, el incremento del valor promedio también, pero sobre todo vamos a estar analizando los problemas, las particularidades del mercado mundial de la carne de pollo y la potencialidad de exportar a un mundo que se ha vuelto mucho más demandante en términos de calidad. Y sobre todo, en el marco del acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿qué lugar le existe para que la producción paraguaya pueda llegar a niveles más altos, principalmente en Europa? Vamos a tratar también de entender la lógica de los diferentes cortes que se destinan a diferentes lugares del mundo, vinculado a costumbres, a patrones gastronómicos, pero por sobre todo analizando que a mayor cantidad de toneladas exportadas, la economía paraguaya se va a dinamizar mucho. Y recordemos que la cadena de la carne de pollo se asocia y utiliza insumos de la agricultura, porque estamos hablando específicamente de la soja y del maíz que terminan como alimento para la cría de pollo. En fin, un sistema productivo de gran relevancia y de gran trascendencia para la economía interna y, por qué no, también para las exportaciones del país. Acompáñenos. Iniciamos nuestro programa, como habíamos dicho en la introducción, sobre la cadena avícola. Para el efecto está con nosotros Jerónimo Vargas. Él es encargado de compras internacionales, compras internas, el que maneja las exportaciones de Polpar para sus productos caseros en Paraguay, pero en el exterior es Polpar. Bienvenido, Jerónimo, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Realmente un gusto estar acá con ustedes y a las órdenes. La cadena del pollo creció bastante. Teníamos unas producciones relativamente bajas hace unos 15 años, es decir, así como el Paraguay se transformó, la producción de pollo también. Totalmente, como estábamos mencionando antes del inicio del programa, los últimos 10 años Paraguay ha venido creciendo en producción avícola a un ritmo aproximado de 8% año tras año, y entre el año 2017 y el 2018 creo que fue incluso un poquito más que eso, a pesar de ciertos desafíos económicos de lo que está atravesando el país. La industria avícola sigue siendo una industria que continúa en crecimiento. Ok, y esto se ve justamente en estos gráficos, Jerónimo. En el 2007 Paraguay faenaba casi 28 millones de cabezas de pollos, de animales por año, pasando actualmente a más de 71 millones. Un crecimiento espectacular, más que una duplicación. Sí, absolutamente. Y bueno, estos números, somos conscientes de que todas las empresas avícolas hoy continúan invirtiendo, siguen apostando por el país, y estos números tendrían que seguir creciendo y esperemos que a pasos rápidos, ¿verdad? Claro, acá estamos hablando básicamente de la histórica Pechugón, luego Casero, luego Pollos Don Juan, también otros sistemas productivos de Guairá, de Campo 9, de Itapúa, que son las otras tres industrias que completan el escenario de la oferta. Pero cuando hablamos de pollo solemos pensar ¿qué come el pollo? O sea, cuando hablamos de ganado vacuno hacemos referencia al pasto, pero el pollo se vincula con otras cadenas, Jerónimo.
Sí, por eso hemos hablado en varias oportunidades con el gobierno, hemos tenido conversaciones muy interesantes sobre el potencial que tiene el pollo en el Paraguay. Para tirar algunos números, hoy Paraguay produce aproximadamente 4 millones de toneladas de maíz por año. Pollo principalmente se alimenta de maíz y de soja. ¿En qué porcentaje? Y varía dependiendo de los costos de cada uno, pero normal es más Come maíz, más maíz. Come más maíz. Que le da el carbohidrato. Le da el carbohidrato y de la soja principalmente se busca la proteína. Pero independientemente a esto, en Paraguay, entre la producción alcoholera, la producción de cerdos, la producción de pollo y los feedlots bovinos, se consume aproximadamente, son números aproximados porque realmente no tenemos datos estadísticos 100% confiables, pero estimamos 1,5 millones de toneladas. El resto Paraguay exporta. El resto se exporta, que se podría estar aprovechando internamente. Y de soja es inclusive mucho mayor la diferencia. Entonces, hay muchas posibilidades todavía para que Paraguay siga creciendo en la industria de proteína animal. E inclusive estamos seguros que a mayor aumento de pollo, cerdos, también se va a ir produciendo más maíz. Habrán fronteras que hoy todavía no están siendo explotadas que posiblemente sean aprovechadas. Claro, se van a generar incentivos y ojalá que se generen competencias y campañas de precio y de cultivo entre la producción de alcohol, por ejemplo, allá en San Pedro, con Impasa, con alguna granja que esté por ahí al lado. O sea, ese es el escenario de competencia interna, sería bastante interesante. Estamos hablando entonces de una cadena valiosa que transforma proteína vegetal en proteína animal, que son las más caras. Así es. Sin embargo, sigue siendo un producto, o sea, dentro de las proteínas animales es una de las más económicas, pero a pesar de eso, si nosotros consideramos que una tonelada de maíz hoy Paraguay exporta a un precio aproximado de 130 a 150 dólares, dependiendo de las condiciones de mercado, y una tonelada de pollo se puede exportar a un precio aproximado de 1.500 dólares, es muy fácil de ver la diferencia que podría hacer para el país el ingreso de estas divisas. Entre las proteínas animales, porque estabas ya también indicando el caso de la carne de cerdo, la gran ventaja de la carne de pollo es que en 1 mes y 10 días esto está terminado. Sí. O sea, es muy rápida la generación. Hay realmente un trabajo genético que se ha realizado ya hace décadas en el pollo. Como el pollo tiene una vida reproductiva muy rápida, prácticamente la gallina está poniendo huevo todos los días, hay empresas en el mundo, unas pocas empresas, que se han dedicado a seleccionar los mejores individuos para distintos tipos de ambientes. Y han logrado con eso llevar el crecimiento del pollo de un plazo de 6 meses a 40 días, dependiendo del peso que uno quiera. Puede hacerlo 50, puede hacerlo 35, pero básicamente estamos, digamos, en esos tiempos, lo que ha sido realmente maravilloso para la humanidad, diría yo, porque le permitió conseguir una proteína muy saludable a un costo muy competitivo. Y aparte de eso, también esta genética consume menos para poder convertir 1 kilo de carne. Es uno de los mejores conversores entonces, el pollo, conversores de proteína vegetal en proteína animal. Después del pescado sería la mejor y por lejos. Por ejemplo, el cerdo requiere más o menos de 3 a 6 kilos de comida para hacer 1 kilo de carne. Y el pollo hoy se está acercando a 1,5 kilos de balanceado para hacer 1 kilo de carne, ¿verdad? O sea, unos niveles altísimos. Sí. Y el mercado paraguayo, porque vemos realmente este crecimiento que pasamos de 27 millones de aves faenadas en el 2007 a más de 70 ya en el 2018. Y este incremento sistemático, muy positivo, también en cierta forma se puede explicar por la expansión del mercado. Los paraguayos somos más, comemos mejor, tenemos mejores ingresos, por lo tanto,
esto se refleja en el consumo de carnes también, porque vamos a hablar de la exportación de pollo, que es el foco de nuestro programa de hoy, pero antes vamos a tratar de entender esto. Los paraguayos comíamos menos pollos antes per cápita, por persona. Hemos avanzado, hemos crecido. ¿Cuáles son los niveles regionales? Bueno, el mercado, desde que cuando Casero se funda y empieza a producir pollo, el pollo producido en Paraguay era básicamente pollo entero congelado. A medida que se introdujo el concepto de competencia, nos tocó a nosotros empezar a proveer los distintos cortes. Pasamos a producir pollo fresco, que hoy es 90% de lo que se vende en los supermercados. Y entonces se fue estimulando también más al consumidor. Pero lo que es innegable es que del 2000 para acá el crecimiento del PIB hizo que cambiemos de comer más arroz, por decirlo así, a comer más carne, como ocurre en todos los países que van desarrollándose. Entonces es lógico que empiecen a consumir más pollo y otras carnes. Ahora, lo que sí es que Paraguay aún está muy por detrás de otros países de la región y alrededor del mundo en cuanto a consumo per cápita. En Paraguay se consume más o menos 20 kilos de pollo por persona por año y Brasil está entre 42 y 45. Nos damos cuenta de que todavía hay mucho por crecer. Sin embargo, este crecimiento es orgánico, es lento y las industrias tienen la capacidad de crecer mucho más rápido que eso, lo que nos da la posibilidad de poder exportar. Claro. ¿Hasta qué punto este consumo todavía inferior comparado con otros países? Casi siempre que hacemos una comparación con otros países tenemos que también tener muy en cuenta que hay historias diferentes, volúmenes demográficos diferentes, grados de desarrollo diferentes, regiones diferentes. Supongo que los estados más pobres de Brasil deben consumir más pollo que carne. Pero bueno, volvamos al caso paraguayo. El paraguayo y ese enamoramiento de la carne vacuna que tenemos, ¿verdad? Eso sería, la carne vacuna es un competidor directo o no, porque tiene otras ventajas la carne de pollo. Y la carne vacuna es un producto sustituto, indudablemente. Como toda proteína animal, es saludable, es muy buena. Realmente el consumidor de carne puede elegir perfectamente entre una carne y otra. Donde el pollo se destaca ampliamente es en un muy bajo costo por un muy buen producto. Es carne magra, lo que quiere decir que se consume menos grasa, y al mismo tiempo muy dúctil, se puede usar para muchas comidas distintas, ¿verdad? El pollo tiene la facilidad de vos le podés dar el sabor que vos quieras prácticamente. Entonces va capturando un lugar dentro de la cocina y inclusive mucho tiene que ver con costumbres, porque vos ves un país rico, uno de los más ricos del mundo per cápita como es Qatar. En Qatar el consumo de carne de pollo es 45, 50 kilos también per cápita, es mucho más que la carne vacuna, ¿verdad? Entonces varía un poquitito también de acuerdo a las costumbres y obviamente de acuerdo a la capacidad económica del país. Claro, que nos dice mucho también, además de estos componentes culturales que decíamos antes. Con respecto a la producción, porque justamente vamos a hablar de exportaciones, las industrias hacen inversiones, supongo yo, multimillonarias, primero para instalar todos sus sistemas productivos, para este crecimiento de faena que se duplicó en poco más de 10 años, ha exigido un montón de inversiones, supongo. Son inversiones que se financian desde adentro, cada empresa participa el sistema financiero, porque como decías, anteriormente estaba Pechugón, luego se posiciona en el mercado Casero, luego Don Juan, y hay otros pollos que atienden a otras regiones del país. Entonces, parecería ser que había dinero en el medio para poder realizar estas inversiones, no solamente en fábrica, porque tengo entendido que Casero o Pechugón o Pollos Don Juan, nadie produce pollos, siempre compra pollos de otros productores. Bueno, en realidad hay una mezcla de ambos. Todas las empresas normalmente tienen algunas granjas propias y también tienen lo que llamamos integrados. Pero
para contestar la consulta original sobre las inversiones, todas las empresas de pollo acá en Paraguay han venido invirtiendo decenas y decenas de millones de dólares en los últimos años. Realmente es una industria muy costosa porque la cadena es muy larga. Normalmente una industria de pollo produce su propio alimento balanceado, muchos producen sus propios huevos, todas luego incuban esos huevos. Hay que tener granjas, ya sean propias o los integrados, y luego recién llega la faena. O sea, vos tenés desde la gallina que puso el huevo hasta la faena, está controlada por una industria. Eso significa que en cada uno de los escalones hay que hacer inversiones muy importantes. La manera en que se trabaja con los productores es: la empresa le entrega los pollitos, le entrega el alimento balanceado, asesoramiento veterinario y al retirar los pollos les paga por los kilos producidos, básicamente. Pero normalmente los pollos son de la empresa. Es como funciona. Porque el crecimiento de los pollos es tan rápido que no da para tener un mercado libre de que cada uno salga a ofertar su propio pollo, porque hay mucha diferencia entre un pollo de 40 días y uno de 45. Entonces tiene que estar todo muy bien planificado. Y cuando decís integrado, eso puedo ser yo, que tengo un terreno de 2, 3 hectáreas y invierto en esa infraestructura para trabajar con ustedes. A eso nos estamos refiriendo. Sí, y han sido una parte importantísima del desarrollo avícola, porque la inversión para una granja de pollo es alta. Entonces, las empresas no podrían haber crecido de la manera en que lo hicieron sin esa otra pata que es el productor. Que invirtió solo. Que invirtió solo con un contrato de las empresas que le dicen: nosotros te confirmamos que te vamos a entregar los pollitos, el alimento y vamos a pagarte por el producto. Si yo quiero empezar a jugar, a ingresar a esta cadena, ¿tenés alguna idea de un monto promedio de cuánto necesito invertir? Y dependería de algunos como factores, criador, ¿verdad? O como integrador, como ustedes dicen. Dependería de varios factores. Primeramente tendrías que analizar cuán lejos estás de un camino de todo tiempo, si tenés ya electricidad trifásica, etcétera, porque como son producciones intensivas, es muy importante tener todos estos servicios disponibles. Pero un galpón completamente equipado estaría alrededor de los $200.000. Una cifra bastante interesante. Bueno, creo que ya empezamos a conocer un poco cómo funciona la parte inicial de la cadena. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta ya entramos con el tema de las exportaciones, que es el foco de nuestro programa de hoy. Quédese ahí, ya volvemos. Volvemos a analizar la cadena de la carne de pollo. En este caso vamos a focalizarnos en el análisis de las exportaciones. Habíamos dicho que el mercado interno creció bastante, la producción paraguaya también se duplicó en poco más de 10 años, todos signos muy positivos. Pero bueno, el esquema del crecimiento de la economía es producir y exportar, porque la exportación paga más. ¿Cómo se ha comportado, Jerónimo, las exportaciones de la carne de pollo a lo largo del tiempo? Bueno, en realidad se venían haciendo pequeñas exportaciones de pollo ya hace varios años, pero en el 2016, 2015, 2016 empieza a arrancar con un poco más de fuerza y fue creciendo a partir de ahí. El pollo también tiene una particularidad de que normalmente se exporta congelado. Existe un mercado global de pollo fresco, principalmente en Europa, pero como el pollo fresco dura poco tiempo, normalmente es de países limítrofes que tienen una muy buena logística y procedimientos aduaneros muy rápidos, ¿verdad? Por ejemplo, que pueda ir de Holanda a Alemania. Pero el grueso, realmente lo que es volumen, es pollo congelado. Eso significa que el mercado doméstico siempre es interesante también, porque el pollo fresco tiene un valor un poco más alto que el congelado. Eso ha hecho que... El pollo fresco es el que comemos todos los días, que encontramos en los supermercados, las despensas. Exactamente. Y eso ha hecho de que las empresas hayan, a diferencia de la carne vacuna, el foco principal
del pollo ha sido el mercado local. Y el sobrante es lo que se estaba exportando. Ahora, a medida que las empresas van creciendo, la exportación va a ir tomando mucho más protagonismo para poder ubicar este excedente de producción principalmente. Claro que es el mismo caso que cuando hablamos de la exportación de carne vacuna. En otro programa aquí recordábamos que a mayor exportación de carne vacuna, creemos a veces que se exporta toda la vaca faenada, pero son en realidad algunos cortes. Por lo tanto, si los cortes lindos o de más valor son aquellos que se exportan, se supone que los cortes de menor valor quedan. En el caso de la carne vacuna queda todos los cortes con hueso, la costilla y compañía. Por lo tanto, es una muy buena noticia que Paraguay exporte mucha carne, muchos cortes buenos, porque lo que significa se traduciría en que los cortes de menor valor van a estar todavía más baratos. ¿Cómo es esto en el mercado de aves? Es decir, ¿cuáles son los cortes preferidos por los paraguayos? ¿Cuáles son los cortes preferidos por otros países y por lo tanto representan nichos? Pero en realidad tenés menos opciones de cortes, así como después de algunos cortes puedes hacer unos subcortes, pero básicamente en Paraguay uno está acostumbrado a comer la pechuga, el muslo, el ala y bueno, ¿verdad? Básicamente ahí. Después puedes tener muslo sin cadera, con cadera, pechuga huesada o con hueso, pero se consumen, esos cortes en general son consumidos, la pechuga y el muslo en Paraguay de una manera, hoy inclusive los precios están bastante similares. Ahora, cuando uno va hacia los países europeos o países que tienen una demográfica que prefiere la carne blanca sin hueso, a un alto valor, ve que esos países, el pollo que producen, les falta la pechuga y empiezan a exportar muy barato el muslo. Después uno va a otro país como Estados Unidos, donde sí, les gusta la pechuga, pero les gusta mucho el ala. Brasil, por otro lado, es un enorme consumidor de corazón de pollo, que por ahí no es un producto tan querido en otros países. Es muy versátil entonces el producto. Es muy versátil y no existe el mejor mercado. Eso es algo que yo creo que es muy importante destacar, porque, por ejemplo, países como Haití o Mozambique tienen dentro de su costumbre comer cuello de pollo. Inclusive en Europa, en algunos países se consume, pero en Paraguay no. Entonces es un producto que hoy se estaría básicamente tirando si no había un lugar donde exportar. Te comentaba también de la particularidad de que en Japón se come la cartílago o la rodilla del pollo. Eso es algo que acá nunca se escuchó, ¿verdad? Claro, imagínate lo que hace, por el tamaño, la rodilla es pequeña y el cartílago todavía más pequeño. Pero entonces nosotros tenemos que aspirar a llegar a esos mercados que son los que mejor pagan para cada corte. Japón, por ejemplo, que compra mucho muslo deshuesado, es un excelente mercado para el muslo. A la carne oscura, por decirlo así, que la carne con hueso. En este caso lo deshuesa, pero es muslo, ¿verdad? Europa paga de una manera espectacular por la pechuga, un producto que les falta. Brasil ha llegado a ciertos acuerdos con Europa ya en el pasado para enviarle un producto que es pechuga salada, donde le agregan un 2% de sal y va prácticamente libre de aranceles o con un arancel mucho más bajo. Eso ha hecho de que Europa, a pesar de importar solo el 7% del pollo brasilero, representa más del 10% de la facturación de exportación de Brasil. Fue un muy buen precio. Japón es un mercado importantísimo para ellos porque le van a salir para el muslo. Sudáfrica es un mercado interesante para ellos porque es un mercado de volumen de puchero, muslo, etcétera, que creo que hoy está entre el quinto o sexto mercado de Brasil, que sí, compró a un precio más bajo, pero si no le vendías a ellos no tenías tampoco otro mercado donde vender. Son nomás productos que tienen un menor precio. Entonces tenemos que tratar de aspirar a todos los mercados posibles. Jerónimo, antes de que empecemos el programa me hablabas de tus viajes por África. Sí. Y no precisamente turísticos, Sí. ¿verdad? Y después al ver los cortes y vemos que en algunos países, algunos destinos exportamos pico, cabeza, exportamos patas. ¿Tuviste la oportunidad de ver qué comían, cómo comían
¿En qué formato ingerían estos alimentos? Bueno, varía un poco de país en país. Me tocó estar hace poco en Angola, que tiene una cultura muy similar a la nuestra, si bien hay algunas comidas que hacen con cuello de pollo, como te mencionaba. Mozambique compra cabezas de pollo, o sea que acá... ¿Y qué hacen? ¿Caldos? Varía, ¿verdad? Del cuello hacen algún tipo de caldo y de las cabezas yo vi como unos espetiños. Unos asaditos. Unos asaditos. En China, por ejemplo, la garra, el pie del pollo es algo espectacular porque para la salud es muy buena porque es puro colágeno. Y la cultura asiática está muy concentrada en los nutrientes que te aporta cada comida. Acá poco y nada se come de eso. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos estos mercados. Ahí yo creo que es importante tocar algo sobre cuál es la estrategia de Paraguay como país. Si nosotros pensamos de que queremos ser un país que produce para el mundo, entonces tenemos que aumentar nuestra presencia diplomática en estos países que realmente van a consumir lo que producimos. Para tener una idea, hablábamos de Brasil, que es el mayor exportador por lejos de carne de pollo, exporta como 6 billones de dólares, un poco más de 6 billones de dólares al año, 6,5. Ellos exportan 15, 16% de su producción a África. Nosotros, presencia en África es muy poca la que tenemos. En el sudeste asiático, Asia es un monstruo, ¿verdad? Es donde la clase media más rápido está creciendo. Entonces creo que el gobierno y el sector privado tienen que trabajar de una manera en que desarrollemos estrategias comerciales para el día de mañana. Cosa que todavía creo que está en una etapa muy embrionaria. Ok, y bueno, vemos ese crecimiento que nos decías al principio. Aquí tenemos el histórico de exportaciones de carne y despojos comestibles. Esa es el nombre del dato, así está en los diferentes sistemas, ¿verdad? Y vemos una progresión desde el 2015 al 2018. Esto está en miles de dólares FOB. Y era así como nos decías, Jerónimo, una exportación leve desde antes del 2015. Y en marzo del 2016 empieza un despegue bastante significativo que llega hasta octubre, con unos precios también que representan ingresos diferentes. Luego va bajando y tenemos picos, y esos picos se dan alrededor de agosto-septiembre. Hay una estacionalidad, parece, y vimos que en agosto del 2018 llegamos a un récord en monto exportado. Es decir, podemos en el último año, de junio del 2018 a junio del 2019, exportamos por valor de 7 millones. Es una cifra chica todavía comparado con los macrosistemas de la soja, de la carne, pero son 7 millones extras que antes no ingresaban. Entonces, ¿qué podemos decir de este crecimiento? ¿Qué pasa en agosto en el mundo? En algunos sistemas productivos tenemos festividades y hay fiestas y demandan mucho más. En realidad, esto está mucho más relacionado como yo te mencionaba, el Paraguay, o sea, la producción avícola paraguaya se rige hoy por el mercado interno. O sea, las exportaciones de pollo hoy representan menos del 3% en volumen y como 2,5% en valor del pollo producido en Paraguay. O sea, es todavía una parte muy pequeña que tiene todo para ir creciendo. ¿Qué pasa en agosto? El invierno. Normalmente durante el invierno la gente consume más sopas, llueve más. Lastimosamente nosotros tenemos un déficit de infraestructura en Paraguay, donde no logramos alcanzar ciertos lugares cuando hay muchas lluvias en el interior del país. Entonces se pierde esa venta, y para poder ubicar ese producto excedente se busca cómo salir a la exportación. Vemos lo opuesto normalmente en diciembre, cuando hay una demanda muy importante de productos, o inclusive iniciando a partir de octubre, empieza a estirar más producto en el mercado local y desabastece un poco ese excedente que nosotros teníamos para la exportación. Entonces yo te diría que esto está mucho más relacionado al Paraguay que al resto del mundo. Históricamente el segundo semestre del año tiende a tener mejores precios de exportación, pero digamos, por el bajo volumen que representa todavía la exportación, no es lo que está creando estos picos. Claro, hablaste de un tema clave,
que en diferentes productos paraguayos tenemos serias limitaciones, que es el volumen. Me contaban algunos amigos exportadores de hierbas aromáticas a Alemania que tenían un gran suceso en las ferias, pero el problema comenzaba cuando te pedían volúmenes que no podías llegar. Es decir, tu producto es bueno, tu producto es barato, tu producto es aceptable, tu producto tiene una buena calidad, pero no podés generar tanto volumen. Es la maldición de ser chicos, parece. Sí, si bien Paraguay tiene todo para crecer, para darte un ejemplo, Chile es el 10º exportador de pollo del mundo y no produce 4 millones de toneladas de maíz como nosotros. Produce una, con muchas más restricciones de agua. O sea, nosotros tenemos mejores condiciones que ellos para ser mayores que ellos en producción avícola. El principal problema que nosotros tenemos con el pollo es, hoy, arancelaria, diría yo. Si bien la industria tiene que crecer para crear más excedentes, y ese es el mayor motivo por el cual no se exporta tanto, una vez que esta industria esté creciendo, vamos a toparnos con el problema arancelario. Los países protegen a sus industrias. Europa tiene un arancel de creo 25 o 35% a la carne paraguaya. ¿Por qué es que Europa no es uno de los grandes mercados de la carne bovina tampoco? Si bien la carne bovina tiene acceso hoy al mercado europeo. Es por motivo arancelario. El nuevo acuerdo Mercosur-Unión Europea abre una ventana muy interesante y estamos seguros de que si sabemos aprovechar y capturamos un cupo interesante dentro de eso, la agricultura tiene otra plataforma para poder despegar muy rápidamente. O sea, dependemos un poco de que nuestros diplomáticos tengan esa uña de guitarrero para poder traer un poquitito hacia acá ese volumen que se va a ver. Pero en principio el acuerdo es favorable para el sector de ustedes. Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que el peor mercado es el que está cerrado. Y cuando tiene un arancel de 35%, básicamente está cerrado, ¿verdad? Es más, la gran exportación de pollo de Brasil a Europa es una pechuga salada que te mencioné que tiene bajo aranceles, porque así se manejan los flujos de negocio en el mundo, con aranceles. Y esto va a aumentar el ingreso de divisas por distintos motivos de una manera enorme. Yendo a lo mismo, te diría que el hecho de tener a China cerrada, el mayor consumidor de granos en el mundo, el mayor consumidor de proteína animal en el mundo, es hoy un peso muy grande para la industria. Paraguay hoy los mayores ingresos son de soja. La soja paraguaya no se puede ir a China. El maíz paraguayo no puede ir a China. La carne bovina, que es nuestra nena bonita hoy, lo que es producción animal, no puede ir a China. Tenemos un mercado mucho más pequeño que el taiwanés, que comercialmente, al menos en mi opinión, no tiene demasiado sentido. Y estamos dejando de lado, nos estamos perdiendo la fiesta, ¿verdad? Nos estamos perdiendo la fiesta y estamos cediendo un lugar que podría haber sido nuestro a otros países que lo saben aprovechar. Esto que estás indicando, Jerónimo, es mucho, o sea, se aplica bastante, o te dan ganas de llorar quizás, o de ver la fiesta desde el otro lado del alambrado, después de lo que ha pasado con la peste porcina que afectó a China. China se quedó sin carne, está empezando a comprar de casi cualquier lado, y nosotros no podemos participar de esa fiesta. No podemos participar de esa fiesta. También te diría que la otra fiesta, que fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos, hizo que la soja brasilera y la argentina aumenten muchísimo de valor. Y si bien la soja en Paraguay, por decantación, aumentó también, no a los mismos niveles, porque no pueden ir a ese destino. Nosotros somos grandes exportadores de soja, el 82% de la soja del Brasil hoy se va a China y nosotros cero. Y lo mismo está pasando hoy con la proteína animal. Estamos viendo que el precio del pollo en China aumentó 30%. Creo que en un commodity como el pollo es abismal. Y Paraguay está viendo que esto le está pasando de largo, ¿verdad? Yo creo que es una preocupación importante para los gremios empresariales y para la población en general. Porque la gente hoy habla de la falta de circulante. La falta de circulante sí, no está entrando por las exportaciones tradicionales de Paraguay, no está entrando el dinero que entraba antes y se siente en la economía. Y China podría ser una salida interesante, que tomará tiempo, habrá que entablar las relaciones diplomáticas y después hacer los acuerdos comerciales, pero
digamos, tenemos que empezar hoy. Claro, y son tareas y son temas que no son fáciles, porque entra aquí la política, los agentes de producción, los actores productivos a veces tienen sus reclamos, sus posturas, pero no se traducen siempre en este tipo de resoluciones que podrían beneficiarle bastante a la producción local vía la exportación. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos analizando las potencialidades de exportación de carne de pollo de Paraguay. Volvemos a analizar la cadena de la producción de carne de pollo, orientado específicamente a las exportaciones. Estamos conversando aquí con Jerónimo Vargas de la empresa Polpar, el encargado de las ventas internacionales y las compras internas también. Habíamos visto en el primer gráfico que mostramos en el bloque anterior, Jerónimo, la evolución de los montos obtenidos por las ventas. En este gráfico vemos la evolución de las exportaciones de carnes y despojos del periodo 2015-2018, pero medido en kilogramos brutos. Y se aprecia también un incremento muy significativo y bastante auspicioso. Exportamos 6 millones de kilos, casi 6,8 millones de kilos brutos en el último año. Es decir, nos vendimos, se incrementó la cantidad de kilos que vendimos, se incrementó los ingresos que tuvimos, el precio promedio también aumentó. Aumentó bastante y principalmente porque a medida que fue aumentando la producción, como mostraste recién un gráfico del aumento de producción, más cortes nobles se disponibilizaron para la exportación. Cuando Paraguay empieza a exportaba, bueno, si bien hubo algunas exportaciones esporádicas de pollo entero y ese tipo de productos, la gran parte de la exportación paraguaya del 2016 y 2015 fue puchero, que tenía un déficit de consumo en Paraguay, cuello, garras de pollo para mercados asiáticos. Pero a medida que fue empezando a sobrar un poco más de producto, se exportó más ala, pechuga huesada, muslo, y eso naturalmente hizo que el precio promedio vaya para arriba. ¿Quién nos compraba estos cortes nobles que les decís? Cortes nobles hoy se van principalmente a Rusia, que está comprando pechuga deshuesada y muslo deshuesado. Algo se va a Albania y también a algunos países africanos, como Angola también ha llevado algo de esto, Gabón, y alas también ha llevado Gabón a buen precio. El Caribe empieza a aparecer, especialmente para el food service, las Bahamas a sus hoteles, digamos, renombrados, lleva productos muy buenos. Entonces, algunos nichitos, otros mercados grandes, pero son los que empiezan a llevar estos productos. Hay que estar atento a todos los cortes y a todos los mercados. Podemos decir que el pollo faenado termina en diferentes lugares del mundo. En todo, como te mencioné, el mayor exportador del mundo hoy envía a más de 100 países. Entonces, pollo se come en todos lados. Es una proteína que tiene pocas restricciones religiosas. A diferencia de la carne vacuna. La carne vacuna tiene, la carne vacuna tiene problemas en India, en algunas zonas de India, y la carne de cerdo tiene problemas en algunos países del Medio Oriente, y el pollo generalmente es un producto aceptado ampliamente. Entonces eso posibilita tener varios mercados. Pero Paraguay, por el nivel de maduración de sus mercados, de su producción, de su capacidad exportadora, se focaliza no todavía en mercados nobles, o sí con Rusia. Estamos tratando de abrir más mercados nobles. Mercado de cortes nobles, perdón. De cortes nobles, exactamente. Tenemos el ojo puesto en Medio Oriente, ojalá Europa. Se está hablando de un acuerdo con Estados Unidos que importa algo de pechuga, es el mayor productor de pollo del mundo, pero tiene un déficit de pechuga y alas, consumen mucho. Entonces, tenemos que llegar a estos mercados porque son los mercados que rentabilizan la industria. Los otros son mercados de bajos precios, Rusia sería un intermedio,
pero estos son los mercados que tenemos que llegar indefectiblemente. Jerónimo, también solemos escuchar en la prensa que el problema del contrabando afecta sistemáticamente al sector de pollo. Entra muchísimo pollo fresco, entra en moto, en camioneta, sin cadena de frío. Esto es un problema de salud pública, ya no solamente de economía. Y podríamos decir que el contrabando está asociado a su vez a los mercados nuevos que tiene Brasil y por lo tanto le sobra algunos tipos de corte, y esos tipos de corte, como hay mucho, vale poco y terminan en nuestros mercados, en Paraguay. Como te mencioné, Brasil tiene la fortuna de tener un acuerdo muy bueno con la Unión Europea para mandar a un muy buen precio la pechuga. Es un acuerdo que si nosotros tuviésemos acceso al mercado europeo, igual no lo tendríamos porque eso fue negociado por los diplomáticos brasileros, ¿verdad? Lograron un acuerdo muy importante. Eso hace que les sobre muslo. Básicamente el producto que entra acá. Muy simpático, hace poco estuve en el mercado de Ciudad del Este y te ofrecen pollo congelado y pollo fresco. Y el fresco es el que ya se descongeló nomás, ¿verdad? O sea, realmente ningún cuidado a... Que habla muy bien de la capacidad de venta de... Sí, son muy creativos. Y te habla un poco también del cuidado que tiene este producto cuando ingresa. Que ingresan de la manera más sensacionales, precaria, debajo de un micro, sobre el motor, y eso termina en el plato de una persona que por ahí ni siquiera sabe, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente un problema de salud, pero aparte de eso, sí hay cálculos estimativos porque es muy difícil de saber realmente cuánto ingresa el contrabando. Pero se habla que hasta 30% del consumo local. Entonces te imaginas la cantidad de personas... Estamos hablando de un volumen muy interesante. Muy importante. Y esa entrada de algunos cortes, que pechuga. Sí. Pechuga principalmente. Tiene muy poco. Ok. Prácticamente nada. Realmente es muslo el mayor desafío. Muslo es el problema. Sí. Podemos decir entonces que con este boom de las exportaciones brasileñas a China, hay menor presión para que ingresen estos productos a Paraguay. ¿Desapareció totalmente o continúa el contrabando? Continúa, pero menos. Definitivamente que tenemos un menor volumen de ingresos de contrabando. Pero continúan, estamos cerca de Paraná, que es la mayor zona productora de pollo de Brasil. Entonces continuará siendo un desafío. Ok. ¿Y los brasileños no llevan pollos nuestros? No, de contrabando, no. Meter pollo a Brasil sería mucho más difícil. Sí. Podríamos vender pechugas, sin lugar a dudas. Podríamos vender corazón de pollo. Meter allá es un poco más complicado que meter acá. Digamos que nuestra frontera hacia este lado es más permeable. Es un poquito más porosa. Así mismo. Y sí, realmente yo creo que es un desafío muy importante para la industria y ha actuado como un freno, realmente. Claro, porque unas inversiones millonarias, como decías, que tienen este tipo de costos, es complicado. Bueno, antes de ir al corte, quería ver el promedio, lo que habíamos hablado, Jerónimo, de los dólares por tonelada, que fue pasando de alrededor de 1.000, es bastante móvil esto. Empezamos en junio del 2016 en valores alrededor de los $900 por tonelada, hoy estamos alrededor de 1.200 y hay mucha variación, como se puede apreciar también. Esto es debido a los cortes que exportamos, a los momentos, a lo que sobra que en algunos momentos del año. Hay algo que me gustaría agregar también ahí. Si bien el mayor motivo por el cual tenés esta variación en precio promedio es por el mix que se está enviando, también tiene algo que ver con que cuando vos le ofreces un producto de Paraguay a un comprador por primera vez, se pregunta ¿dónde queda Paraguay? A medida que va comprando el producto y le gusta, está dispuesto a pagar un poco más porque sus clientes a su vez aceptan ese producto. Hablábamos durante el corte de la importancia de la marca país. Paraguay, si quiere realmente vender sus productos con un precio superior a la media, tiene que emanar una imagen de un país serio, bueno, de productos de alta calidad, como sabemos que lo tenemos. Pero el comprador en Estados Unidos no sabe. Claro, estamos hablando de productos alimenticios, por lo tanto, el concepto de confianza que se vehicula la calidad
es muy importante. Un bolígrafo, por poner otro bien que yo puedo comprar y que puedo asumir el costo de que sea, puedo asumir la situación de que sea barato y por lo tanto no perdí tanto si no funciona. Con los alimentos no pasa eso. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que va a tomar mucho esfuerzo, va a tomar inversión, pero es un camino que Paraguay tiene que continuar machacando. Mucho depende también de la imagen que nosotros podamos reflejar para afuera, porque esto es lo que vos vas a meter dentro de tu cuerpo, ¿verdad? De comida. Te mencionaba que me tocó ver en un restaurante, en un supermercado de Dubái, pollo fresco de Nueva Zelanda. O sea, vos imaginate que Nueva Zelanda no queda cerca de Dubái. se están trayendo en avión, pero es tan fuerte la imagen país de Nueva Zelanda que el consumidor de Dubái está dispuesto a pagar una ponchada de plata más para comer el pollo de Nueva Zelanda. Que está seguro tiene el mismo sabor que el nuestro. Entonces... Se creó el concepto de calidad. Bueno, y es un gran desafío para Paraguay. Nos decía justamente en este programa Manuel Ferreira que cuando Paraguay emite bonos, el mercado financiero internacional era, ¿qué es esto? Exactamente. ¿Verdad? Durante tanto tiempo vivimos en una suerte de mediterraneidad mental también, que ha retrasado y retardado, pero no impedido felizmente nuestra salida al mundo, integrarnos a estos circuitos comerciales y sobre todo forjarnos una imagen. En Europa, Paraguay tiene es recordado o por las reducciones jesuíticas, o por la dictadura de Stroessner, o por Chilaver, por ejemplo. Chilaver en todos lados. Entonces, en estos dos, reducciones jesuíticas, guerra de la Triple Alianza, dictadura de Stroessner y por último Chilaver. En estos eventos solamente Chilaver está vinculado con algo positivo. Sí. El resto lastimosamente está vinculado con imágenes negativas o relativamente negativas. Entonces la creación de una imagen país es muy muy importante. Bueno, vamos al último corte, volvemos con las conclusiones del programa que en esta oportunidad estamos tratando de comprender las problemáticas y los desafíos que tiene Paraguay como exportador de carne de pollo. Ya volvemos. Volvemos a analizar las capacidades de exportación, los desafíos, los mercados de la carne de pollo de Paraguay que consume el mundo. Vamos, para empezar, Jerónimo, a observar nuestros mercados. Estos son los mercados más importantes de exportación de carne de pollo. Entre el 2015 y el 2018 hay varios países. Y ¿te sorprende este gráfico? Porque hay algunos países que no están. Te comenté previamente que bueno, esto es lógicamente un promedio y toma en cuenta ese inicio que tuvo la carne de pollo de tratar de buscar nuevos mercados y empezó con algunos de valor bastante bajo, como Guinea Ecuatorial, a donde hoy se va poco producto, prácticamente nada, y acá faltan Angola, por ejemplo, que se convirtió el año pasado en el tercer mercado de mayor valor de pollo. Para poner en perspectiva, Angola es uno de los grandes mercados de Brasil también y para el muslo americano uno de los principales. También falta Albania, que es un mercado que si bien es chiquitito todavía y es un mercado chico, está llevando productos de un valor bastante bueno. Entonces vemos que esto fue modificándose. Acá faltan los Bahamas, ¿verdad? O sea, este gráfico como toma un promedio. Y de largo, de unos 5 años, de unos 3, 4 años. Claro, te diría que el panorama actual cambió. Se cambió mucho. ¿Hay países que entran, países que salen entonces? Constantemente. Ahí vos tenés un ejemplo, Liberia. Liberia creo que no habrá ido nada de Paraguay este año allá. Y Liberia es un país de muy bajo precio. Entonces, cuando hay un producto que no está teniendo salida, Liberia es una salida. Pero ellos van a llevar volumen, no precio. Y hoy Rusia va a representar aproximadamente 30% de las exportaciones paraguayas en volumen. En el 2018. En el 2018. Cerrado. Claro, porque uno ve esta cifra
Y bueno, primero es interesante que tengamos un comprador grande que nos lleva mucho. En el caso de la carne vacuna pasa lo mismo, pero también se genera una dependencia de un mercado como esto. Así es, nosotros tenemos dentro de África y Medio Oriente también, que ojalá podamos atacar mejor un poco más adelante. Tenemos algunos países que son petroleros, que tienen dinero, pero por ahí producen poca comida. Por ejemplo, te acabo de mencionar Angola, Guinea Ecuatorial es otro. Tenemos algunos de estos países que pueden ser mercados interesantes para Paraguay, pero tenemos que ir buscando aquellos países que tienen mejores precios definitivamente. Jerónimo, ¿qué tenemos que hacer como país, como sociedad, como sector productivo para que Paraguay pueda incrementar su producción, como hemos visto que lo está haciendo, pero sobre todo para incrementar no las exportaciones, sino para incrementar el valor de las exportaciones y también después las exportaciones? Y digo esto porque a veces queremos exportar nada más y esto no es un torneo de quién exporta más, este es un torneo de quién gana más, exportando o produciendo donde sea. Entonces, ¿cuáles son las tareas? El SENACSA tiene que hacer algunos ajustes. ¿Cómo está la parte sanitaria? ¿Está toda resuelta? Tenemos mercados cerrados por eso. Nos falta promoción en otros mercados. Nos falta volumen. ¿Qué nos falta para que estos niveles de exportación puedan seguir creciendo? Primeramente te diría de que hay que partir de la base de que hoy comida sobra en el mundo. O sea, si nosotros queremos venderle a alguien, tenemos que sacarle ese mercado a otro que ya le está vendiendo. Entonces es muy importante poder trabajar con el servicio sanitario para ofrecer todas las garantías que los mejores mercados solicitan. La industria privada tiene que hacer mea culpa, no tenía un foco mirando hacia el exterior, entonces tampoco presionaba mucho a las instituciones para crear acuerdos sanitarios, porque si yo te quiero exportar comida a vos me decís, bueno, esto y esto son los análisis que yo quiero que hagas o los productos que quiero que uses, etc. Entonces se crean estos acuerdos. Ahora estamos empezando a trabajar más con el servicio sanitario para lograrlos y también obtener ciertas certificaciones que los clientes más exigentes solicitan. Y por último, insisto en los aranceles. Para venderle a alguien, uno puede venderle 35%. Es un mercado cerrado, de facto. Es un mercado cerrado. Entonces, se tiene que trabajar del lado privado, exigirle al sector público para trabajar en conjunto, al servicio sanitario y a relaciones exteriores. Y tiene que haber una política que impulse esto, porque es multisectorial. Claro, es bastante complejo un sector que genera mano de obra, genera ingresos de divisa, genera impuestos para el Estado y por sobre todo genera productos alimenticios de calidad. Así que muchísimas gracias, Jerónimo, por acompañarnos en este programa. Vamos a volver a invitarte para seguir comprendiendo estas cosas un poco raras de exportaciones de algunos cortes y subcortes a diferentes partes del mundo y cómo se mueve la demanda y sobre todo para tratar de entender y acostumbrarnos a que un país como Paraguay ya forma parte del complejo y problemático engranaje del comercio internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y volvemos el próximo domingo. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,